Vale. Buenos días a todo el mundo. Buenos días, Carolina. Perdonad el retraso. Hemos tenido un problema con YouTube, con Gmail, que nos ha bloqueado la cuenta y hemos tenido que crear este otro enlace. Espero que podáis seguir bien esta conferencia tan interesante. Bueno, a ver si respiro porque casi me da un infarto en estos minutos. Y quería empezar dando las gracias a Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid, a la propia universidad y sobre todo a esta facultad que ha mostrado siempre un compromiso importante con las cuestiones que tienen que ver con igualdad y que se ocupa y se preocupa no solamente de cuestiones académicas o de la excelencia académica con la comunidad universitaria, sino también por la defensa y el compromiso con los derechos humanos. Bueno, ya estamos con Carolina, ya la estáis viendo en pantalla. Voy a hacer una breve presentación. Carolina Pecha Román es periodista, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma también de Madrid. Y está vinculada a la universidad no solamente por sus trabajos académicos, sino también porque está inmersa en la elaboración de una tesis doctoral sobre mujeres periodistas. Ha desarrollado casi toda su carrera en Radio Televisión Española, en la televisión pública, y ha ocupado diversos puestos, desde guionista en programas y coordinadora de programas de entretenimiento, hasta redactora jefa de informativos en el Centro Territorial de Televisión Española de Extremadura o adjunta a la Jefatura de Información Internacional de los Servicios Informativos de Radio Televisión Española. Así que su trayectoria profesional, como veis, la ha llevado a trabajar desde programas de entretenimiento y de divulgación, además de pasar por los servicios centrales de informativos, por centros territoriales, por el canal 24 horas, lo que lleva a tener un amplio conocimiento del medio televisivo. En 2018, con la puesta en marcha del canal Todos por Igual de Radio Televisión Española y el nombramiento de Alicia Gómez Montano como editora de Igualdad, comienza a colaborar con ella, con las píldoras de Carol, con microespacios que empezaron sobre mujeres periodistas, no sé si es así, si no me corriges, con mujeres periodistas en la historia del periodismo y que tuvo muchísimo éxito en redes sociales. Hace un año, tras el fallecimiento de Alicia Gómez Montano, es nombrada editora de Igualdad de Televisión Española y hace apenas un mes pone en marcha el primer programa en la televisión en España dedicado exclusivamente a igualdad, llamado Objetivo Igualdad, y que podéis ver los jueves por la noche en el canal 24 horas. Y antes, hay una previa antes en la que se puede ver en Radio Televisión Española La Carta y en redes sociales. Bueno, quiero agradecerte enormemente porque sé que estás súper ocupada, que estés aquí con nosotros y tu generosidad desde el principio, desde que me puse en contacto contigo. Nada más. Muchísimas gracias, Dunia. Gracias a ti por organizar este evento y por confiar en mí y por toda tu trayectoria. O sea, tú precisamente eres un ejemplo de este interés desde el primer momento en la igualdad y en la representación de las mujeres en televisión también. Bueno, pues vamos a empezar. La idea con la que hemos planteado esta conversación con Carolina es hablar sobre unas ideas generales y luego los estudiantes con los que estoy aquí, con bastantes en ellos en la sala y otros nos están siguiendo desde casa, han planteado bastantes preguntas. Así que vamos a darle caña al asunto y después te paso a preguntar, prefiero hacerlo así por bloques, sobre cuestiones que vamos a tratar ya en esta conversación, Bueno, en primer lugar, sí que quiero destacar y trasladar también en ese chat de YouTube, que está nuestro compañero David ayudándonos, el link del portal de igualdad, el de Objetivo Igualdad y la guía de igualdad de Radio Televisión Española para todos los periodistas que nos están viendo, todos los alumnos, etcétera. Y empezamos a hablar sobre la necesidad de esas figuras de editoras de género que empezaron en New York Times y que España rápidamente trasladó en algunos medios como el diario.es, como propia Radio Televisión Española, con Paloma Zamorano, con Alicia y Contigo Después, en El País, etcétera. ¿Crees que esta figura es necesaria en los medios españoles, en los medios internacionales? Y otra pregunta que te incluyo es, ¿cuál sería para ti la situación ideal en los medios en
desde esta perspectiva. Pues mira, para mí la situación ideal es que no hiciera falta esta figura. Es decir, la situación ideal sería que las mujeres estuviéramos representadas en igual medida, visualizadas en igual medida, nuestra voz estuviera presente en igual medida en los medios de comunicación de todo el mundo, al mismo nivel que de nuestros compañeros varones, en todos los sectores y en todos los aspectos de la vida. Pero como no es así, yo creo que sí que son importantes estas figuras precisamente pues para impulsar, ¿no? Para detectar qué es lo que falla, dónde estamos fuera de balance y impulsar que ese balance se cumpla, ¿no? Trabajar para que se cumpla, porque muchas veces es que no sabemos ni detectarlo. Estamos tan acostumbradas y tan acostumbradas a que las cosas son así, a ver el mundo de esa manera, que lo tenemos tan impregnado que no sabemos muchas veces ni darnos cuenta hasta que alguien nos dice, oye, ¿te has fijado en que aquí, por ejemplo, solo opinan señores y no hay ninguna señora? ¿O te has dado cuenta que estás hablando de este sector, pero que en este sector las mujeres tienen necesidades o problemas o cuestiones específicas o que simplemente son la mayoría? Entonces, mientras exista esa falta de balance, creo que son necesarias estas figuras para ayudar a equilibrar. ¿Qué significa la perspectiva de género? ¿Qué significa la perspectiva de género en el periodismo y por qué es importante? Pues para mí la perspectiva de género en el periodismo significa hacer buen periodismo. Y es decir, ¿qué pretende el buen periodismo? Pues pretende contar lo que pasa, contar la sociedad tal y como es, ¿no? En la medida de lo posible, con nuestros filtros, que los tenemos todos, efectivamente, pero desde una posición honesta, ¿no? De intentar reflejar esa realidad sin sesgos. Entonces, uno de los sesgos que existen es el sesgo de género, el sesgo sexista. Por lo tanto, ¿qué es la perspectiva de género? Es ver cómo el género, como esa construcción social que se ha creado en torno a lo que es ser hombre, ser mujer, ¿no? Todas estas funciones, estos arquetipos, estos aditamentos que se nos añaden, estos papeles, estos roles, estos lugares, como ese género, detectarlo, intentar, digamos, deconstruirlo, ¿no? Entonces, es ponernos las gafas moradas. Se acuñó esta expresión que me parece muy afortunada, y entonces poniéndonos estas gafas moradas conseguiremos ver el mundo, ver la sociedad por completo, enfocada, ¿no? Con las mujeres incluidas. Os voy a poner un ejemplo. No sé si os acordáis que hace más o menos un año, justo antes de que poco antes de que estallara la pandemia, el sector agricultura y ganadería, bueno, empezó a protestar por los precios que se les pagaban, porque lo veían insostenible, etcétera, ¿no? Bueno, se hicieron una serie de reportajes, pues en prácticamente todos los medios se trató el tema y se hicieron reportajes sobre la situación de la ganadería y de la agricultura, de las gentes que trabajan en el sector primario, etcétera, ¿no? Ya llegaba un momento que decías, bueno, lo hemos contado todo, ¿lo habéis contado todo? ¿En serio? ¿Lo habéis contado todo? ¿Habéis contado que para esa España, bueno, y se mezclaba, claro, con la España despoblada, que si desaparecía esta estructura, pues se seguía despoblando España y tal, que era necesaria para mantener la vida de los pueblos, esta producción, esta actividad económica, etcétera? Digo, ¿lo habéis contado todo? ¿En serio? Pues esa pregunta no la podemos hacer nosotros y cualquier otro medio. ¿Habéis tenido en cuenta que, por ejemplo, el trabajo de las mujeres está súper invisibilizado desde siempre en agricultura y ganadería, que hay una cosa que se llama titularidad compartida,
es una ley que se puso en marcha hace unos años para intentar que efectivamente las mujeres que trabajaran en las explotaciones familiares figuraran como tal, tuvieran su derecho a paro, todos sus derechos económicos, etcétera. ¿Habéis visto si se cumple? Si no, ¿habéis visto qué servicios de los que estáis diciendo, aparte de los bancos y todo esto, lo necesario para mantener la economía, las escuelas, los servicios de mantenimiento de los cuidados, las residencias, todo esto, si están presentes o no, si permiten esa sostenibilidad de las mujeres en la agricultura y la ganadería? ¿Lo habéis tratado? Pues no se nos había ocurrido. Son cosas que de primero no se te ocurren, ¿no? Entonces, eso es la perspectiva de género. Hacerse preguntas, preguntarse en cada, periodísticamente, en cada sector, en cada reportaje, ¿dónde están las mujeres? A lo mejor no pasa nada, a lo mejor resulta que es todo igual, efectivamente. Vale, pues fenomenal. Pero ¿y si sí? Si hay problemas específicos, si resulta que este sector que tú estás tratando no estás considerando esos temas, no estás considerando que las mujeres son mayoría o que son minoría, o por qué son minoría, si no se confía en ellas, si no se le da puesto, etc. Esa es la perspectiva de género. Y por eso creo que hacer periodismo con perspectiva de género es hacer buen periodismo. Sí, es como ahora no nos sorprende, ¿no?, que nos trasladen los datos, por ejemplo, del paro, ¿no?, diferenciados, pero es que hasta hace relativamente muy poco esto no era una realidad. Por lo tanto, bueno, pues eso, hacer periodismo es hacer periodismo con perspectiva de género, es hacer buen periodismo y es representar de una manera real la realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo... Efectivamente, porque si no, no se comprende bien tampoco. O sea, no es solo por el interés de las mujeres, de las mujeres afectadas, sino por el interés de toda la sociedad. O sea, no se comprende, has citado la desagregación de datos, es fundamental, ¿no? No se comprende de determinados fenómenos si no se entiende quién se ha quedado en el paro y por qué, ¿no? Y por qué a lo mejor, si no se sabe que el 80 y pico % de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres solas, no se comprende la tragedia que puede suponer para esas mujeres quedarse en el paro. Si no se sabe que la tasa de paro femenino es mucho mayor que el masculino, si no se sabe que el promedio de sueldos, el promedio de temporalidad de las mujeres es mucho mayor que el de los varones, no se juntan las piezas de este puzzle y no se tiene una radiografía real de la sociedad. En este punto me gustaría, ya hemos hablado de qué es la perspectiva de género en el periodismo, de qué es o de lo necesario que es una figura como la tuya en los medios de comunicación. Y hablando específicamente del medio de comunicación en el que trabajas, una radio y televisión pública, me gustaría que hablásemos de la función de la radio y televisión pública en la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia hacia las mujeres. Y en este punto, una vez que intervengas, me gustaría poner algún ejemplo de algún vídeo que hemos seleccionado juntas. Vale. Mira, yo es que creo que está en el ADN del servicio público. Trabajar contra el sexismo y contra la estereotipación de la imagen de la mujer, está en el ADN del servicio público luchar, abrir camino incluso para construir una sociedad más igualitaria. Y eso es tarea de cualquier medio de comunicación, por supuesto, pero es que la televisión, las televisiones, todos los medios que transmiten imagen, estamos recreando, estamos ofreciendo, ¿no?, un espejo de la realidad. Entonces, en función de lo que emitamos, se percibe esa realidad. Si emitimos una realidad, por ejemplo, en la que todas las personas sean blancas y de una media entre 20 y 35 años y de poder adquisitivo medio alto, ese reflejo de la realidad no es real y no es justo. Es igual, entonces, si emitimos una imagen de la realidad en que las mujeres son solo de una determinada manera, ¿no?, y obedecen a un patrón estereotipado. Esa responsabilidad de los medios de comunicación
públicos, sobre todo, está recogida, por ejemplo, en recomendaciones de muchos organismos internacionales. Cito, por ejemplo, solo las recomendaciones para los medios del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Subraya muchísimo esta función, esta responsabilidad, ¿no? No es solo para hacer ese reflejo adecuado de la sociedad, sino para trabajar de forma proactiva para desterrar los estereotipos sexistas, ¿no? Y para construir ese futuro en el que no quepan, en el que no haya ni discriminaciones ni desigualdad. Y por tanto, Radio Televisión Española pues no puede hacer de otra manera, está obligada además por ley, pero como decía Alicia, estamos obligados por ley, pero es que además estas leyes nos gustan, ¿no? Eso lo decía Alicia Gómez Montano, y es cierto. Entonces, lo último que hemos hecho ha sido elaborar desde el Observatorio de Igualdad de la Corporación de RTV una guía de estilo, digamos, una guía de buenas prácticas de igualdad, que trata, bueno, pues desde el lenguaje no sexista, el tratamiento de la violencia de género, el tratamiento de la imagen de las mujeres, es muy, muy amplio. Ajá. Pues vamos a ver en esta idea de función pública y de cómo se lleva a cabo esa función pública, podemos poner miles de ejemplos. Podemos poner ejemplos como, por ejemplo, el portal que tenéis aquí, ¿no? de Todas por Igual, y que es una gozada navegar en él, todos los contenidos que podemos encontrar. Y luego tenemos también estas claves, ¿no? Estas claves que son muy interesantes de la igualdad en España, ¿no? Y que vemos a la propia Alicia Gómez Montano en ella. Voy a pasar a compartir el vídeo del que hablábamos antes y que... A ver, ¿dónde estoy? Vale. El vídeo pero quiero compartir... Vale, pero ¿Cuál? ¿El de los ensayos? El de Alicia Gómez Montano. Vale, fenomenal. Pero no sé si se va a ver. Así. Siempre he dicho que el asesino, el maltratador, tiene un perfil con 3 caracteres: hombre, varón, de sexo masculino. Es decir, bueno, como veis, hoy no es nuestro día. O sea, yo poco de ellos, de los agresores. No puedo sufrir más. Voy a ponerlo desde el principio. yo siempre he dicho que el asesino... ¿Cuál quieres compartir? Tiene un perfil con 3 caracteres. Estoy compartiendo el de Alicia, es que tú no lo ves. De sexo masculino. Es decir, no hay perfil. Pues nada, volvemos otra vez a ello. Yo siempre he dicho que el asesino, el maltratador, tiene un perfil con 3 características: hombre, varón, de sexo masculino. Es decir, no hay perfil. Sabemos muy poco de ellos, de los agresores. Cada vez que se produce un nuevo caso de violencia de género, cada vez que se asesina a una mujer, nos fijamos en su sufrimiento y no en quién lo provocó. Y nos quedamos con circunstancias que suenan casi a eximentes, que si parecía un tipo normal o que si no había denuncias previas. Sin embargo, como recuerda el que fuera delegado contra la violencia de género, Miguel Lorente, cuando se produce un accidente de tráfico, nunca nos preguntamos si el vehículo había pasado previamente la ITV. No hablar nunca de tras una fuerte discusión, como muchas veces se sigue diciendo, tras una fuerte o en el seno de una fuerte discusión la ha matado, porque parece que es la fuerte discusión el problema, cuando la fuerte discusión surge de toda esa situación de dominio, control y del rechazo de la especie de rebelión de la mujer frente a ese estado de sumisión permanente que quiere introducir el agresor. Por lo tanto, no justificar. Posible nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 33 años ha perdido la vida apuñalada esta madrugada, presuntamente a manos de su marido, quien después ha intentado suicidarse. Cerca de un 20% de los agresores se suicidan tras cometer el asesinato. No es arrepentimiento, es un acto de reafirmación que además impide que se haga justicia con las víctimas. Otro 15% lo intenta sin éxito. Como Antonio Anaya, que apuñaló a su expareja en Moncofa, Castellón, en septiembre de 2010 y después intentó quitarse la vida. Fue condenado a 15 años de cárcel porque tuvieron en cuenta que actuó bajo los efectos del alcohol. Había sido denunciado por malos tratos y la víctima, Rosario García, solicitó medidas de protección.
Su asesino no podrá acercarse en 25 años al hijo que tuvieron. En Azuqueca de Henares, cientos de personas se han concentrado para condenar el asesinato de una mujer de 37 años, supuestamente por su pareja. Con ella son 48 las mujeres que han muerto este año en España por violencia de género. Yo creo que son agresores aquellos hombres que creen tener el derecho de utilizar la violencia para coger aquello que es suyo, para controlar aquello que creen que les pertenece. Yo creo que consciente o inconsciente hay un comportamiento ahí que sí que es común a todos los agresores. Se sienten víctimas, son narcisistas y casi siempre asesinan con arma blanca, pero no hay un patrón común de los agresores, ni por condición económica y social, ni por edad. Jesús Marín tenía 40 años cuando mató a Arantxa, con quien se había casado hace un año. 2 hijos de Arantxa presenciaron el asesinato. El agresor, abstemio y asiduo al gimnasio, tenía denuncias previas por maltrato a otra pareja. Está pendiente de juicio. Hay que contar los casos de las mujeres asesinadas y no solo, también los casos de las mujeres agredidas. Hay que contar cuántas mujeres denuncian, hay que contar la actividad judicial en este sentido, ¿no? María José Suárez López e Adela López Ramos recibirán sepultura neste cemiterio parroquial de Cervo mañá ás 5 da tarde. José Ángel Cuadrado fue condenado por matar a palos a su mujer, María José, y a su suegra Adela. No hubo juicio y aceptó la petición del fiscal, 34 años de cárcel. El doble asesinato no ha caído en el olvido en la localidad de Cervo, Lugo, donde todos se conocen y hay profundos lazos familiares. El cuerpo de la mujer cubierto por una sábana, las manchas de sangre en la acera, sacar el cuerpo en un sudario y meterlo en el coche fúnebre, todo eso que al 99,9% de la población nos genera dolor, rechazo, empatía con la víctima. Hay un grupo de hombres que se siente, digamos, ratificado en su posición. Así tengo que ver yo a mi mujer, así tengo que ver yo a la familia de mi mujer, porque es lo que van buscando. Según los investigadores, la víctima y su verdugo mantenían o habían mantenido una relación. Cada asesinato se revisa con lupa. Los medios entrevistan a vecinos que nunca oyeron nada. Explicamos que en el 70% de los casos no había denuncia previa. Y muchas veces contamos que el asesinato se produjo tras una fuerte discusión y que el agresor pudo actuar bajo los efectos de las drogas o del alcohol. En lo que ponemos menos énfasis es en que cada asesinato suele ser fruto, en la mayoría de los casos, de una premeditación. Como Javier Salvador, que en el año 2003 asesinó a su mujer y 16 años más tarde a su abogada, Rebeca Santamalia, con la que mantenía una relación sentimental. Un doble asesinato con 16 años de diferencia. Consumado el homicidio, el agresor se precipitó por un puente y no podrá ser juzgado. No hay un único perfil, pero si hay algo común en todos los agresores es el machismo cultural de siglos que justifica en parte sus planes homicidas. Bueno, Carolina, no lo has visto, pero ahora vamos a intentar que veas los vídeos que compartamos. Es el report que hizo Alicia, que incluía... El retrato del agresor machista, ¿no? Sí, y que incluía en 5 minutos o en menos todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, primero como sociedad a la hora de analizar la violencia de género y segundo como periodistas a la hora de trasladárselo a la sociedad. Qué importantes son los medios en la lucha contra la violencia de género, ¿no? Muchísimo, y es que además, bueno, hemos avanzado mucho en cómo se aborda, cómo se trata la violencia de género de los medios. Pero yo creo que el gran reto que tenemos es ir más allá del asesinato, de la noticia del asesinato. Obviamente hay que darla, obviamente es relevante, es lo más terrible, es la consecuencia más terrible y final, pero hay que darla bien, pero hay que ser conscientes de que los asesinatos machistas son la punta del iceberg. O sea, que la media de las mujeres, para denunciar a las mujeres que están siendo víctimas de violencia, es de unos 8 o 9 años, ¿no? Se tarda en eso de media, en denunciar. Entonces, si nos damos cuenta de la pirámide, ¿no? Lo de la punta del iceberg, o sea, cuando se produce el asesinato, debajo
hay toda una montaña de hielo que no vemos. Y esas mujeres, no solo esas mujeres necesitan ayuda, o sea, todo su entorno también tiene que poder saber visualizar, entender todo esto, porque también el entorno puede ayudar a que esto pare sin que se llegue a esa consecuencia fatal final, ¿no? Ayudarlas primero a no caer en este infierno y después a salir de él, ¿no? Y yo creo que eso falta mucho todavía, poner el foco en qué es lo que pasa, ¿no? En todas estas estas manipulaciones psicológicas, este control, etcétera, todos estos fenómenos, ¿no? Que son estructurales, estructuralmente ni los vemos y tendemos como a normalizarlos. Ese reportaje de Alicia era lo que pretendía, entre otras cosas, ¿no? Poner ahí el foco y también desterrar poner el foco en el tema judicial, ¿no? Las consecuencias judiciales. La cosa no termina con el asesinato o el suicidio por ejemplo, del asesino. O sea, el asesino que no se suicida, la justicia le persigue. Hay un juicio, hay una pena de cárcel. Eso también tenemos que contarlo. Muchas veces se nos olvida o no lo tratamos quizás con la misma intensidad, ¿no? Y eso es un reto que creo que seguimos teniendo por delante. Ya, y en esa lucha por evitar o por analizar toda la montaña de hielo de la que hablas, ¿no? Y no solamente la punta del iceberg en los asesinatos, que al fin y al cabo es el resultado más llamativo y más terrible de la violencia de género, pero no es la única forma de violencia. Habéis trabajado y seguís trabajando mucho en Televisión Española. Voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante y que habla sobre una cuestión que has apuntado tú, que tiene que ver con la falta de denuncias o con lo que se tarda en denunciar a la justicia la violencia sufrida, ¿no? En ayuda, se puede salir. Ella lo ha conseguido, ha dejado atrás 4 años de maltrato de su expareja. Yo estando embarazada fue cuando me dio la primera hostia en la cara. Aparte de maltrato físico y psicológico. Tú no eres nadie, tú no tienes papeles, tú no tienes casa, vamos a un juicio y te quito el niño. La violencia machista no distingue, puede golpear a cualquier mujer, aunque cuanto más vulnerable se es, más dificultades se tienen para enfrentarse a ella. Una mujer, por ejemplo, migrada en situación irregular, puede tener miedo a acudir al recurso por las consecuencias que pueda tener frente al agresor, ¿no? En muchas comunidades también de mujeres migradas se tiende a resolver las situaciones de conflicto a nivel familiar y a nivel comunitario. Tienen que ser mujeres que sean conscientes de que están en esa situación. Si culturalmente, mi cultura me ha enseñado como pilar básico que la violencia está dentro de esto, yo ya puedo ver millones de campañas y de difusiones que yo no me voy a dar por aludida en ningún momento, ¿no? Unos 8 años de media tardan las víctimas de maltrato en identificar lo que les pasa. El miedo a lo que vendrá después les frena a la hora de denunciar. Más del 84% de las mujeres asesinadas no había presentado denuncia previa. ¿Qué va a pasar después conmigo, con mi persona? ¿Qué va a pasar después con esa persona a la que denuncio? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ¿no?, con mis hijos? ¿Qué va a pasar con esos menores que están en medio de esa relación? Uno de los grandes motivos por los cuales las mujeres no denuncian es el miedo y la incertidumbre que viene después. La violencia de género no es un robo de un bolso, es algo tan profundo, que cala tanto y tan rompedor, al final es tan fragmentador que no tiene que ver con... O sea, no es fácil realizar una denuncia, no es que haya que aleccionarlas, pero sí hay que prepararlas, hay que decirlas qué es lo que puede pasar, y hay que decirlas que tienen un juicio y cómo es el juicio, y que le pueden ver, y que el juez puede estimar una cosa o puede estimar otra, eso tienen que saberlo. La última macroencuesta del Ministerio de Igualdad confirma que apenas el 28,7% de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o emocional han denunciado, pero quizás preocupa más que casi el 67% de ellas no han buscado ayuda. Es muy difícil identificarse como víctima, es muy difícil identificar que
esto que me pasa a mí es violencia. Es muy difícil identificar a tu pareja. Te agrede aquel que se supone que te tiene que querer. Empiezan esos mecanismos de, bueno, él me quiere así, seguro que va a cambiar. Es muy difícil denunciar a una persona con la que se convive. Ellas tienen que acudir en cualquier momento, ¿no? O sea que al final ya no es tanto la denuncia, o sea, no centrarnos en la denuncia, sino centrarnos en el proceso, ¿no? Y en que ellas a lo largo de este proceso puedan sentirse acompañadas, sientan que no están solas, que estamos con ellas. Es un proceso muy largo, muy doloroso, pero si tú vas de la mano con alguien que te va acompañando, según tú vas caminando te das cuenta que lo que has dejado atrás quedó y sigues para adelante. Y para adelante hay cosas mejores. Y se puede, se puede. Volvemos. Hay una cosa que dices, pasando ya de tema sobre la violencia de género, que nos parece fundamental y que yo creo que hacéis muchísima labor desde Radio Televisión Española, desde que empezasteis con el tema de igualdad, que es algo, bueno, en los medios luego te preguntarán los alumnos sobre esto, ¿no? Pero es algo llamativo, porque si te das cuenta, tú que eres historiadora de los medios y de las periodistas, y yo también en ese sentido, que he estudiado la parte de la transición en Televisión Española, y cómo muchas veces esa posibilidad de trasladar una nueva concepción de sociedad, de mujer, de hombre también, ¿no?, a través de los medios, y que es tan importante para la configuración de una nueva sociedad, se hace a través del interés y la generosidad individual de muchas periodistas. Hablamos de Carmen Sarmiento en la transición, a la que he estudiado y a la que tenemos tanto que agradecer, porque realmente es la que incluyó el feminismo en la televisión en España. Pero hablo de Alicia, hablo de ti, hablo de todas esas compañeras y compañeros que hacen casi desde una perspectiva individual todo este trabajo, que tendría que ser que tendría que tener ese soporte, yo creo, más empresarial. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Pues mira, en Radio Televisión Española la pretensión es que todo el mundo comparta, las profesionales, periodistas, varones, mujeres y tal, comparta este interés, esta intención y esta perspectiva, ¿no? Por eso precisamente se creó la figura de las editoras de igualdad. Estoy yo para informativos de televisión, está Paloma Zamorano para Radio Nacional, luego está el Observatorio de Igualdad, que se dedica un poco más en plan general al tema de emisiones, ¿no? Entonces, la intención está. Luego, otra cosa es cómo cada profesional individualmente asuma este tema. Claro, precisamente como decía al principio, la función de las editoras de igualdad o corresponsales de igualdad, etcétera, en los diferentes medios, una de esas funciones es esta, ¿no? La de hacer un poquito de pedagogía, ¿no? La de orientar, la de impulsar, la de acompañar, ¿no? La de decirle a la gente, oye, mira, no te estoy forzando a que hagas una cosa que tú no quieres hacer, un periodismo que no te interese o tal, sino que se den cuenta cada cual de que efectivamente eso es hacer mejor periodismo y de que a lo mejor les falta algo en esa aproximación, ¿no? Me he encontrado, con compañeros y compañeras de este medio y de otros, ¿no? Que me decían, no, pues es que yo soy un buen periodista, o sea, a mí no me tienes que decir nada, yo ya sé hacer mi trabajo. Todos sabemos hacer nuestro trabajo, sí, pero como tú misma decías, o sea, ha habido una evolución en la que hemos tomado conciencia, digamos, de lo que estábamos haciendo mal. Pero, bueno, también sucedía, por ejemplo, con el tema del racismo, ¿no? O sea, ahora a ningún profesional se le ocurre, bueno, pues utilizar expresiones o hacer un acercamiento a cualquier realidad que tenga tintes racistas, ¿no? Pues espero que en el futuro próximo tengamos todos y todas tan interiorizado esto que a nadie se le ocurra hacer una aproximación con tintes sexistas, ¿eh? Es complicado porque, como decía al principio,
quien esté libre de sexismo que tiene la primera piedra, ¿no? O sea, lo tenemos tan impregnado que es que no nos damos cuenta. Y a mí me dijeron una vez un truco que era para detectar si una información, si una pregunta, si un enfoque era sexista, era: si tú esto lo hicieras con un hombre, ¿te parecería estrafalario, inadecuado, inapropiado? Si es así, entonces es que es sexista. Afortunadamente vamos mejorando, ¿no? Ya no se hacen tanto, aunque se hacen de vez en cuando esas preguntas en entrevistas, que si tú entrevistabas a una señora ejecutiva o incluso a una señora corresponsal de guerra, a una señora deportista de élite y tal, le preguntaba automáticamente: ¿cómo concilias tu dedicación con el cuidado de tus hijos? ¿Sabes? A los señores no se le preguntabas jamás, ¿no? O sea, ese es sexismo. ¿Por qué a ella sí y a él no? Si a él le preguntas, el señor ejecutivo le preguntas: ¿y cómo concilias ser el presidente del Consejo de Administración del banco con la crianza de tus hijos? Pues me parecería fantástico que se te preguntara a ella, ¿no? Se te preguntan los dos o no se le pregunta a ninguno, ¿sabes? O sea, eso afortunadamente yo creo que ya lo hemos comprendido, ¿no? Ya no lo hacemos, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que sí que yo creo que debemos avanzar todavía. Sí, la falta de conciencia, ¿no? A veces, sí. Que no es una cuestión a veces de mala voluntad sino de falta de conciencia. Claro, en el medio tienen que tener ese empuje que tú dices, por ejemplo, pues eso, para impulsar datos del paro, disgréguese. No acepto la información de los datos del paro si no me la traes disgregada, por ejemplo, ¿no? O este reportaje que me ofreces lo acepto y me parece bien, como línea editorial, como decisiones editoriales, no, porque todavía hay muchos cargos editoriales que rechazan los temas de mujeres, ¿no? Como secundarios. Entonces, ahí sí que tiene que haber un compromiso del medio, ¿no? Pero el compromiso individual yo creo que es poco a poco y que es una toma de conciencia, bueno, pues que cada cual tiene que hacer por sí mismo, ¿no? Ya, es que tenemos que sobrepasar esa idea, ¿no? De que estas cuestiones de igualdad, primero, son un tema, o que a través de, por ejemplo, de los contenidos mediáticos, hacer contenidos de mujeres para mujeres. Y también esa idea de que también hablaba mucho Alicia Gómez Montano sobre que mientras los hombres no se sientan interpelados y piensen que esto es algo de todos y de todas, no solamente de las mujeres, va a ser muy difícil avanzar. Claro, o sea, lo de los contenidos de mujeres, ¿eso qué es? Para mí es necesario en el sentido de visibilizar las cosas de las que no se habla o no se ha hablado hasta ahora, en este caso, ¿no? Es visibilizar situaciones, visibilizar colectivos, visibilizar problemas, como el vídeo que acabas de poner de las denuncias. Ahí estás visibilizando a mujeres y sus problemas, y concretamente está más centrado en mujeres migrantes, por ejemplo, ¿no? Que tienen problemas específicos que no tenemos las mujeres que hemos nacido aquí, por ejemplo, o que llevamos muchísimos años. Entonces, hay que visibilizarlo, porque de lo que no se habla no existe. Pero no es que sean temas de mujeres, es que son temas de los que no se ha hablado y que atañen a mujeres. Pero atañen, en tanto en cuanto atañen a mujeres, nos atañen a todos y a todas, a toda la sociedad, ¿vale? Y para mujeres, pues no, es para todos y para todas. O sea, con las entrevistas de Objetivo Igualdad, hacemos un retrato 100% feminista a una mujer, bueno, pues que sea interesante por ella misma, pero que además nos pueda contar, nos pueda reflejar la situación de un colectivo o de una situación, ¿no? Entonces, me preguntaban una vez, bueno, pues, ¿y estas entrevistas le pueden interesar a los hombres o solo aspiras a un público femenino o un público mixto, ¿no? A ver, si una entrevista es interesante, yo la voy a querer ver.
sea la persona entrevistada un hombre o una mujer. ¿No? O sea, o es que los hombres solo quieren ver contenidos donde salgan señores y las mujeres solo contenidos donde salgan señoras. ¿De qué estamos hablando? O sea, si el tema es interesante, si el tema es realmente socialmente relevante, el público tiene que ser heterogéneo. Porque se supone que nos afecta a todos, en cierta medida. Los problemas, por ejemplo, que puedan tener, no sé, ahora con la pandemia, los feriantes, no solo le interesan a los feriantes, ¿no? Nos deberían interesar a todos, en cierta medida, ¿no? Porque son semejantes, digamos, son personas que están dentro de la ciudadanía, ¿no? Igual que los problemas que puedan tener ahora con la pandemia, pues, no sé, la gente que trabaja en la hostelería o en el ocio nocturno. O sea, si yo no tengo un bar, no me van a interesar esos problemas. Quiero decir, o sea, son temas que tienen que no son para mujeres, son para todo el mundo. Pero sí que pueden ayudar a las mujeres a tomar conciencia de sus propios problemas, eso sí, ¿no? Porque dices, bueno, pues este tema de las denuncias que has puesto, si este tema lo ve una mujer que, siendo de interés para todo el mundo, si este tema lo ve una mujer, vamos a poner por caso, inmigrante en España que ha llegado hace unos años y que está en una situación de violencia de género inmersa y que se siente sola, que no sabe qué hacer, que siente que a lo mejor esto le pasa a ella y no le pasa a nadie más, que siente una serie de cosas, quizás viendo este reportaje se da cuenta que es algo que le pasa a muchas otras, que no tiene por qué culpabilizarse absolutamente por nada, que tiene medios de ayuda a su disposición, ¿no? Y este reportaje a ella la puede ayudar como mujer en esa situación. Pero creo que este reportaje es un reportaje que interesa a hombres, a mujeres, a mayores, a jóvenes, a toda la sociedad en general. Antes de pasar a la batería de preguntas que te quiero hacer de los estudiantes, hay una cosa que me gusta mucho y que creo que puede ser una idea, ¿no?, sobre cómo tratar la información con perspectiva de género, y que tú planteas en tu vídeo de presentación de las píldoras de Carol, ¿no? Y dices, vista, energía y memoria, ¿no? Esa puede ser esas claves que tenemos que utilizar como periodistas a la hora de tratar toda la información, lo que dices tú, de manera transversal, que sería la forma de acabar con esas ideas de contenido para mujeres y demás contenidos, porque no hay contenidos para mujeres y para hombres, hay contenidos para mujeres y demás contenidos. Pues sí, porque precisamente para eso está lo que decíamos al principio, lo de la vista son las gafas moradas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta en nuestro en nuestra representación de la realidad? Pues vamos a visibilizarlo, ¿no? Esas son las píldoras que aumentaban la vista, ¿no? Que mejoraban la vista. Las que dan energía, pues sí, mira, porque es que yo creo que también lo que pasa con esto es que a menudo hablamos solo de problemas, entonces es muy deprimente y cansa mucho, ¿no? Y claro, por supuesto hay que hablar de los problemas porque es lo más urgente, más grave, pero también se están haciendo muchas cosas, ¿no? Y también anímicamente, aunque solo sea por salud mental, anímicamente nos interesa tener esperanza. Y claro que hay esperanza, o sea, y se están haciendo cosas y se está avanzando, y eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Estas eran las píldoras para coger fuerza, las píldoras energéticas, ¿no? Y las píldoras para mejorar la memoria eran las que, bueno, yo es que soy como una canción histórica, ¿no? O sea, lo de recuperar la genealogía, recuperar no solo a las mujeres que del pasado, sacarlas de esa invisibilidad y de ese segundo término en el que se las ha mantenido, sino también sus luchas y sus problemas, y porque teniendo esa perspectiva, y tú lo sabes, nos damos cuenta de que, bueno, pues esto no es nuevo, ¿no? O sea, ya lo han hecho otras antes. Aprendes a relativizar mucho, ¿eh? Por ejemplo, aprendes a relativizar enormemente los ataques.
que se reciben a todo lo relacionado con el feminismo, el género y tal, porque es que nos ves desde hace 200 años, además todos iguales, ¿sabes? Se autocopian, tienen poca imaginación, digamos, ¿no? Estos ataques. Y aprendes a que si aquellas mujeres, cuando todo era muchísimo más difícil, tuvieron ese valor, tuvieron ese empuje, tuvieron esa sororidad y fueron capaces de conseguir todo aquello del que estamos disfrutando ya nosotras, ¿cómo no vamos a rendirles homenaje? ¿Cómo no vamos a recordarlas? ¿Cómo no vamos a apoyarnos en ellas para andar ese camino? De hecho, varios estudiantes preguntan, ¿no? Y me adelanto un poco, ¿cómo ha afectado a tu desarrollo profesional como periodista el que hayas estudiado historia? Pues mira, bastante, y no solo en este campo de la igualdad, sino que, como has mencionado anteriormente, yo he hecho durante un montón de años información internacional, que también intentaba aplicar la perspectiva de género a la información internacional, ¿no? Pero pasa un poco lo mismo, ¿no? Si no conoces el contexto, si no sabes de dónde vienen las cosas, es mucho más difícil analizarlas, ¿no? Entonces, igual que cuando hacía, bueno, pues no sé, podrías hacer una información sobre la Europa del Este. Obviamente, si no, Polonia, tal, que es el país ex de la esfera soviética, sobre la crisis de Crimea, en fin. Si no sabes qué es lo que pasó, o sea, no lo tienes bien fresquito y claro en la mente durante la Guerra Fría, la URSS, etcétera, pues no entiendes qué está pasando, ¿no? Si no conoces el contexto colonial y cómo fue el reparto entre las colonias de Francia, Inglaterra y tal de los territorios, no entiendes según qué cosas que están pasando después, ¿no? Si no sabes qué ha pasado con la historia de las mujeres y la reivindicación de los derechos de las mujeres en la historia, pues no entiendes por qué, hay determinados sectores que se siguen oponiendo a que una mujer sea presidenta o vicepresidenta en Estados Unidos, o, ¿sabes? O no entiendes qué está pasando ahora mismo en España con el tema del feminismo. Y además no eres capaz de contrarrestar bulos, que eso es muy importante ahora mismo, porque ahora mismo dices cualquier cosa en las redes y ahí queda, ¿no? O sea, por ejemplo, un bulo de estos que se dice muchísimo, que es que en el voto, o sea, yo lo he visto un montón de veces, en la sesión de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, el voto femenino, el Partido Socialista votó en contra. Eso lo he leído así de veces. Es mentira. Es absolutamente mentira. La inmensa mayoría del Partido Socialista, del PSOE, votó a favor. Hubo diputados pero y también lo mismo de otros partidos que votaron en contra. ¿Sabes? O sea, hubo una melange porque, bueno, se cruzaban muchas otras cosas de oportunidad política, de ideología y de tal. Pero es un bulo. ¿Te gusta más o te gusta menos? Pero es un bulo. Entonces, si más o menos has estudiado esa historia, lo sabes detectar y dices, te lo digan en una entrevista o te lo encuentres en Twitter. Si te dices en una entrevista y dices, oiga, perdone, no, eso no es así. Entonces, ¿sabes? En fin, sí que ayuda muchísimo, por supuesto. Sobre memoria, vamos a ver uno de los ejemplos de las píldoras de Carol. A ver si cierro. A ver aquí. Y era muy sencilla, extraordinariamente fiel a lo que es la divisa de trabajar honradamente bien y además ayudando a los demás. Él estudió la licenciatura de Historia en la Universidad de Zaragoza entre 1918 y 1921. Pertenece a esa generación de pioneras universitarias. María Moliner tiene dos vidas. La primera, hasta los 50 años, se puede considerar que es la de bibliotecaria. Su ilusión era llevar la educación y la cultura
a los pueblos. Ahí hay una coincidencia con el espíritu de misiones pedagógicas. Al llevar a las bibliotecas rurales, a los pueblos más escondidos, la lectura. El prólogo que ella hizo destinado a los bibliotecarios rurales es precioso, porque les dice que el bibliotecario tiene que ser el alma de la biblioteca y tiene que ayudar a los usuarios de la biblioteca a leer y a comprender y a elegir los libros y a disfrutar con la lectura. Este es el Plan Moliner, que es el que ella redacta para armonizar y racionalizar los recursos de las bibliotecas y con una reorganización nueva, pionera en esos momentos. Entre el 37 y el 38 lo redactó. Para María Moliner, el fin de la guerra es la derrota y es también la derrota personal. La degradaron en 18 puestos del escalafón a nivel económico y cerraban la puerta de su ascenso profesional. María era una mujer que siempre decía adelante, y yo creo que fue la cosa de decir, bueno, yo ahora tengo tiempo y me dedico a lo que me gusta, a lo que quiero hacer, y quiero hacer esto y lo hago. Cogí un día encontré un lápiz y una cuartilla y empecé a esbozar un programa de diccionario. El programa de diccionario con el cual el diccionario que salió no tiene nada que ver, porque yo proyectaba un diccionario breve, una cosa, 6 meses de trabajo, bueno, bien, 6 meses de trabajo, no está mal. Y la cosa se ha convertido en 15 años de trabajo hasta el momento en que salió la primera edición. Hasta el momento en que salga la segunda, no sé si serán otros 15, si Dios me los da de vida, puede ser. Pero... Se puede decir que doña María fue una adelantada hacia lo que es la informática, el hipertexto. No solo está la definición de la palabra, sino las ideas afines que esa palabra tiene. Las puertas de la Real Academia Española de la Lengua nunca se han abierto para que por ellas pase una mujer. Sin embargo, ahora parece que pueden empezar a cambiar las cosas. Ya el año pasado, María Moliner, al concluir su magna obra del diccionario, fue propuesta como candidata. Y ella no sale, esto fue en el 72. Decide que no lo va a intentar más veces. Como dice ella al final del prólogo de su diccionario de uso del español, la autora confiesa que ha hecho todo lo posible y lo mejor de sí misma, que ha dado lo mejor de sí misma para poder escribir este diccionario. Bueno, un ejemplo de injusticia fragante en la historia de España, ¿no? El de María Moliner, y cómo ella, hace un diccionario solo de la calidad que tiene el diccionario de María Moliner, un señor académico, y veríamos lo que habría pasado, ¿no? Vamos a pasar de bloque, como si dijésemos, y te voy a ir haciendo preguntas que me contestas rápidamente, preguntas que plantean los estudiantes y que me parecen preguntas muy interesantes al hilo de lo que estamos hablando. También preguntan sobre tu opinión del periodismo y sobre algunas cuestiones que tienen que ver contigo misma, ¿no? Por ejemplo, me dicen que ¿con qué palabra definirías el periodismo actual? Uf, complicado, ¿eh? Prisa. Prisa. Y esa prisa no ayuda, como decías antes, a la contextualización de los temas para profundizar en las raíces de las problemáticas. Es una cuestión interesante. Prisa y precariedad, las dos, ¿eh? Prisa y precariedad. Me preguntan también que tú has estudiado en tu tesis, estás estudiando mujeres periodistas, has ejercido en diferentes cuestiones, desde el periodismo científico, de divulgación, información internacional, etcétera. Y me dicen, ¿cuál es el referente periodístico para Carolina Pecha Román? Yo es que siempre quise ser Carmen Sarmiento, pero eso es imposible. Carmen Sarmiento. Sí, de hecho cuando estaba en la facultad, era cuando ella estaba en plena actividad, yo me quedaba embobada con sus reportajes, yo quería hacer eso mismo, yo quería, ¿sabes? Y yo quería ser Carmen Sarmiento, es absolutamente mi referente.
desde los 18, 19 años y tal. Y luego mi referente ha sido Alicia también, Alicia Gómez Montano, porque, bueno, pues por todo, por cómo era ella, no solo por su trabajo, una gran profesional, o sea, ya de televisión lo que no está escrito, y además cómo era de persona, que era maravillosa, era divertidísima. Y era generosísima, ¿eh? Generosa, divertida. Decía que no, a nada. Compartimos referentes y se echa de menos muchísimo a Alicia. Y nos hacen varias preguntas, o te hacen varias preguntas sobre Objetivo Igualdad, sobre este primer programa dedicado íntegramente a la igualdad. Dicen, ¿te has encontrado alguna vez con dificultad a la hora o con alguna dificultad, no alguna vez, con alguna dificultad a la hora de poner en marcha este proyecto? Y en el caso de que te hayas encontrado con alguna, ¿cuáles han sido? Bueno, primero una puntualización. Yo no sé si, creo que a nivel autonómico algo se ha hecho ya en televisión, ¿vale? Pero yo, por lo que he visto, tampoco quiero ponerme medallas que no me correspondan, es el primer programa de emisión generalista, o sea, en una cadena para todo el territorio, digamos, ¿no? Y de actualidad, ¿vale? Porque sí que ha habido, bueno, pues series en televisión española, por ejemplo, de ficción, documentales, etcétera, ¿no? Pero este sería el primero de... Pues mira, cuando empecé a practicar el programa, que fue, pues eso, también hará 2 años y pico, había sus reticencias en la gente a quien se lo contaba en el plan de lo que decíamos antes, hay un programa de mujeres, pero si esto tiene que ser transversal, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, sí, claro, tiene que ser transversal, pero con la transversalidad, lo que nos está pasando en los informativos en general es que dependemos mucho de las perchas, ¿no? De determinados temas, parece que si no tienes percha no puedes tratarlos, ¿no? Entonces yo veía la necesidad de un programa que fuera absolutamente independiente de las perchas y que pudiera tratar estos temas desde esa perspectiva en profundidad, que no tenían otro contenedor, digamos, porque hay muchos contenedores específicos, ¿no? Pues bueno, desde en lengua de signos, por ejemplo, para personas con capacidades disminuidas físicas y tal, o los programas religiosos para las diferentes confesiones religiosas. O sea, bueno, hay programas específicos y ahí encuentras ese nicho, esos contenidos, pero no había ninguno. Me fue un poco complicado explicar que no pretendía crear un gueto, ¿no? Crear como una revista femenina, pero en televisión, ¿no? O sea, ese concepto me costó un poco transmitirlo. Luego ya, bueno, viendo el programa piloto, viendo el planteamiento, yo creo que ya se entendió. Dicen también que como editora de Igualdad, cuando llegaste hace un año, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué objetivos te has marcado? Pues mira, primero llegué muy triste porque llegaba por el fallecimiento de Alicia, claro. Entonces, mis objetivos en primer lugar era continuar los objetivos que se había marcado ella, ¿no? Y que bueno, pues que yo conocía perfectamente. Entre otros, pues la elaboración de esa guía de igualdad de la que hemos hablado antes y que está disponible en el portal, en Trans por Igual, y fomentar este tipo de contenidos, la transversalidad, etcétera, que llegara esa perspectiva a todos los servicios informativos y no solo telediarios, no solo los que tenemos en la cabeza a primera vista. Y luego, una semana más tarde, mi objetivo fundamental fue superar la pandemia. No. A ver, a mí me nombran un 1 de marzo y me parece que fue el 15 de marzo o el 16 por ahí, fue cuando ya se decretó el confinamiento.
Entonces, a partir de ese momento, mi objetivo fue, el prioritario, fue el de que se informara desde Televisión Española bien sobre la violencia de género durante la pandemia. Porque percibí que no se estaba entendiendo a nivel general lo que iba a ocurrir, y de hecho ocurrió. De hecho, hubo incluso alguna declaración pública en rueda de prensa de estas de aquellas que se daban con la pandemia, pues en que pues se felicitaban porque no había habido asesinatos, y entonces en el último mes, en el último tal, y entonces parecía que el problema era menor. No, el problema no es menor, es que se transforma, ¿no? Puede ser incluso mucho más cruel que en las situaciones normales, porque las mujeres están encerradas con sus maltratadores, ¿no? Entonces estás como en la celda de castigo, digamos, y sin posibilidad o con muchas más dificultades para pedir ayuda, ¿no? Entonces ese fue mi objetivo fundamental, que se distribuyeran y que se difundieran los mecanismos de ayuda, los nuevos métodos de ayuda, desde los métodos online que se pusieron en marcha, porque es muy difícil hablar por teléfono, llamar al 016 cuando tienes al agresor en la habitación de al lado, a la mascarilla 19 que pusieron en marcha en las farmacias, en muchos puntos del país, etcétera. Y me centré muchísimo en esto, en difundir los datos del 016, ¿no? Para que se viera que era real, ¿no? Que se incrementaban muchísimo las peticiones de ayuda, las consultas y tal. O sea, que no es que nos lo estuviéramos inventando las expertas y tal. Ese fue objetivo fundamental. Y segundo, que la pandemia, que lo ha devorado todo, no enterrase, digamos, la agenda de los derechos de las mujeres, que siguiera estando ahí presente en todas sus perspectivas, en todos sus niveles. Dicen también que te han oído en alguna entrevista o en alguna conferencia hablar de las dificultades que tienes, ¿no?, con el cargo de editora de Igualdad, incluso con algunos compañeros del medio. Dicen que cuál ha sido y es lo más difícil para ti en ese aspecto desde que has llegado a este cargo. Seguro que se refieren a una cosa que he hecho referencia antes, ¿no? Lo de a mí no me digan lo que tengo que hacer, que yo soy buen profesional y sé lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, esa desconfianza, ¿no? Pero yo supongo que y lo tengo hablado, vamos, con otras compañeras, pues, de otros medios que están en el mismo papel. Hay una especie de desconfianza y es natural, ¿no? Es natural para un periodista desconfiar de alguien que supuestamente te viene a darme lecciones, ¿no? Que viene a imponerme un discurso, ¿sabes? O sea, esa desconfianza hacia lo que se puede entender como imposición de un discurso, como censura, como... Es normal que profesionalmente tengas esa desconfianza, ¿no? Y natural, y además es sano, profesionalmente es sano que la tengas, ¿no? Entonces, no caer, por mi parte, no caer precisamente en censurar, ¿no? Es un reto y no es que sea una dificultad, sino que es que lo tienes que tener ahí puesto, ¿no? En el tablón de objetivos y obligaciones, ¿no? No caer en la imposición y superar esas barreras de acompañar y de sugerir, de ofrecer posibilidades. Es complicado, es un equilibrio complicado, ¿no? Y llegar y que se entienda que es así, es un equilibrio complicado, pero yo creo que, por lo que tengo hablado con otras compañeras, es similar, ¿no? Y nos preguntan sobre la evolución también, varias preguntas al respecto, las voy a resumir en una. Sobre la evolución en Televisión Española, desde que tú llevas más de 2 décadas allí trabajando, primero, ¿cómo ha evolucionado Televisión Española en contenidos? Y en segundo lugar, ¿cómo crees que ha evolucionado también en cuestiones como brecha de género, techo de cristal? Preguntan expresamente a ti, ¿has sufrido en algún momento algún tipo de discriminación o has sido testigo? ¿Has visto tu posibilidad de ascender? Porque hablan y nos dan datos, ¿no?,
de que en el 64% de los graduados son mujeres y, sin embargo, el 73% de los cargos en medios de comunicación son hombres. Nos preguntan todas estas cuestiones y vinculadas a tu ejercicio profesional. Bueno, vamos primero con los contenidos. Los contenidos, bueno, pues desde que yo empecé había cosas buenas y cosas malas, claro. O sea, tenías por un lado que se hacían grandes series como Mujeres en la Historia, ¿no? Y eso era fantástico y tenían esa perspectiva, no sé, y la biografía de Teresa de Jesús, o sea, una serie de contenidos que sí que ponían en valor, digamos, los referentes y tal. Y luego al mismo tiempo estaba inmersa, bueno, pues en la dinámica general, que, bueno, pues que en otras cadenas a lo mejor era Mamachicho, y aquí en Radio Televisión Española afortunadamente no se tenía esas actitudes, ¿no? Pero sí había, por ejemplo, Azafata Florero, ¿sabes? ¿No? Entonces tú veías El Precio Justo, concursos de estos, y entonces estaba la chica que enseñaba, adornaba, ¿no?, el cuadro, el plano en el que se enseñaba el coche de regalo y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, todo eso ha ido evolucionando afortunadamente conforme ha evolucionado en la sociedad, ¿no? Y se sigue trabajando en ello. Profesionalmente, bueno, pues afortunadamente por la Ley de Igualdad nacieron los planes de igualdad, que son de aplicación obligatoria en las empresas, primero en las grandes, luego ahora se están extendiendo. Entonces Radio Televisión Española tiene su plan de igualdad, ¿no? Y ahora se vigila en la brecha salarial y se estudia y se intenta detectar por qué existe, y se detecta que la maternidad o los cuidados y tal, pues en esta casa, como en la inmensa mayoría de las empresas, son las que más influyen, pues porque, bueno, pues determinados complementos, las disponibilidades, los viajes, todo esto, pues como las señoras están o se las liga automáticamente o ellas están ligadas a los cuidados, están menos disponibles, ¿no?, digamos, para el trabajo, o se las consideran menos disponibles. Entonces, esa serie de complementos ligados a la disponibilidad, el estar 100% disponible para el trabajo, siguen estando en gran parte en todas las empresas ligados a los varones, ¿no? Y eso es parte de la brecha salarial. En las empresas como esta, que tienen plan de igualdad, pues se intenta equilibrar esto, ¿no? Y que no, por lo menos que las jefaturas no piensen automáticamente que va a estar disponible que le pregunten a ella también, ¿no? Eso se ha conseguido. Respecto a cargos, se dio un paso bastante importante en 2018. En 2016-17, por ejemplo, no había ninguna mujer directiva en Radio Nacional. Cero, ninguna, ¿no? El hecho de detectar esto sirvió para decir, oye, mira, no puede ser, no porque haya cuotas, sino porque es que nadie se cree que no haya ninguna mujer en Radio Nacional que no sea merecedora de ostentar una responsabilidad, ¿sabes? Entonces se intenta detectar, algunas veces está en un nivel, otras veces en otros, se intenta detectar, y nosotros también nos encargamos desde dentro, que esto también hay que hacerlo, ¿no?, de señalar, oye, mira, ¿os habéis dado cuenta de que de todas las jefaturas de tal son un porcentaje, etcétera, ¿no? Y a lo largo de mi carrera, bueno, pues es que, claro, ha sido larga. Entonces, y ha transcurrido pues en diferentes ambientes profesionales, no solo en televisión. Entonces, bueno, pues cuando yo empecé, efectivamente, las periodistas estábamos para según qué temas, y los temas duros se los daban normalmente a los chicos, ¿no? Y bueno, temas duros, pues los temas de economía, deportes, era la monda, internacional también, o sea, las chicas hacemos sociedad, digamos, entre comillas, ¿no? Cultura, tal.
todo eso ha ido cambiando, claro, te encasillaban. Entonces llegabas a un sitio y te encasillaban. A las chicas, tú, no, ¿cómo vas? No, tú sí que al dedicarme una información internacional, por ejemplo, sí que he visto como en ocasiones, bueno, pues se identificaba enviar a una persona a un conflicto, a una guerra, con enviar a un varón, no a una mujer. ¿Por qué? Pues porque se pensaba, no sé qué, que ella iba a correr más riesgos, que sí, pero bueno, pues que lo diga ella, ¿no? Si quiere ir o no quiere ir. O que era más adecuado un hombre para ser reportero de guerra que una mujer. Eso en el ámbito de la información internacional en general lo he visto, ¿no? Incluso en la representación del prototipo, ¿no? Yo creo que se está avanzando, pero que nosotros también tenemos que reivindicar nuestro lugar. O sea, y es muy complicado y muy difícil a la hora de cuando te encuentras que se ha nombrado un puesto, una jefatura y tal, cuestionarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué? Porque no, lo he elegido a él porque sé que más me gusta para este puesto, porque es el que tiene más experiencia, porque es tal, bueno. Nosotros también tenemos muchas veces a no dar ese paso, o a no protestar, o a no postularnos. Pues tenemos que protestar, postularnos y señalar, oye, pues sí, de los 3 últimos que habéis nombrado, todos son hombres. ¿De verdad no hay ninguna mujer? En este sentido, y una cosa que apuntabas tú anteriormente, una pregunta que es muy interesante, ¿no? Y dicen, la televisión informativa, y lo has dicho antes, trata de llevar la realidad o de mostrar la realidad a las casas, ¿no? Y dice, teniendo en cuenta que esta realidad está teñida de sexismo absolutamente, ¿cómo se puede plantear un informativo evitando este sexismo que existe en la propia realidad? ¿Cómo pueden trasladar esa realidad eliminando o haciendo pedagogía contra ese sexismo existente? Pues mira, por ejemplo, a la hora de llamar a personas expertas para que opinen, intentar equilibrar, ¿no? O sea, no llames siempre, si tú tienes en tu agenda, lo más normal es que tengas a 3 señores. Intenta encontrar 2 señoras, ¿vale? Entonces no llames siempre a un señor para que opine. A la hora de reflejar testimonios, tal, intenta ir contra ese estereotipo de la mujer como víctima solo, ¿vale? Hay hombres que son víctimas, ¿vale? Y también hay mujeres que hacen cosas. Entonces, intentar representar esa riqueza de la sociedad, desagregar los datos, insisto, muy importante, ¿no? Muy importante. Y preguntarnos, ¿esto por qué es? ¿No? ¿Qué puede haber detrás? O sea, tener esa perspectiva. ¿Qué puede haber detrás de esto? Por ejemplo, los Goya van a ser ahora. Es un hecho objetivo que hay muchísimas más mujeres candidatas en proporción que en ediciones anteriores. Según la CIMA, es la mayor proporción de mujeres candidatas en todas las categorías, obviamente no solo en actriz principal, actriz de reparto, etcétera, en la historia de los Goya, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque de repente los señores y las señoras académicas les ha encendido la lucecita morada. Bueno, pues si tú le preguntas precisamente a las mujeres de cinematógrafas de CIMA, te dicen que bueno, que puede ser que hay que tener en cuenta que las películas que concurren este año a los Goya, que son las que se han estrenado en el contexto de pandemia, bueno, a nivel nacional y a nivel general ha sucedido lo mismo, la gran mayoría son de presupuesto modesto, bajo intermedio, digamos, ¿no? Y en el cine, ¿dónde están las mujeres? Me refiero no solo como actrices, sino como directoras, como productoras, como en las películas de bajo presupuesto, porque no les dan películas de alto presupuesto. ¿Tiene que ver? Pues quizás
¿no? Entonces, vamos a plantearlo. De eso habla Asun Bernardez, sobre este tema del mainstream, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el poder? ¿Y dónde están las mujeres en esos contenidos? Claro. 3 preguntas para finalizar. Una, sobre el lenguaje inclusivo. Te dicen que qué opinas como editora de Igualdad y si crees que debería generalizarse el uso o seguir usando ese masculino genérico. Una de las cuestiones del sexismo, ¿no?, que nos estabas contestando ahora, que más marcan o que con las que se puede luchar contra ese sexismo, el visibilizar. Pues yo creo que hay que trabajar para utilizar un lenguaje incluyente, que no sea sexista, claro que sí, pero sin volvernos, sin entrar en locuras y que entorpezcan y que resulten pesadas. Entonces, por ejemplo, los desdoblamientos. Pues estar constantemente con desdoblamientos entorpece el discurso, es aburrido y tal. Entonces, si no puedo decir ahora... estoy muy agradecida a todos y todas los y las que estáis viendo esta conferencia, porque los estudiantes y las estudiantes, ¿sabes? O sea, sería interminable, sería farragoso y terminaría mal la audiencia y yo misma, ¿no? Entonces hay que hacerlo con cabeza, porque lo que hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo, ¿no? Se pueden utilizar genéricos, se puede... utilizar un desdoblamiento al principio y luego seguir. El objetivo es visibilizar a las mujeres, que no estén escondidas dentro del masculino genérico. Que el masculino genérico, el problema que hemos tenido a lo largo de la historia es que se ha utilizado como representación conceptual de toda la sociedad, ¿no? Y era al mismo tiempo el masculino, era el genérico y el masculino. Entonces, conceptualmente se ha extrapolado el masculino al genérico. Con lo cual, el femenino se ha quedado escondido. Y os pongo el famoso ejemplo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Masculino genérico. No, señor. No, señora, no. No era masculino genérico. Llegaron las revolucionarias, llegó Olympe de Gouges y dijo, es literal, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, varón, porque a nosotras nos habéis excluido de la ciudadanía. Y entonces, para contestar, hizo esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿vale? Por eso, luego, después de la Segunda Guerra Mundial, no se habló de los derechos del hombre en la ONU, sino de los derechos humanos, para incluir efectivamente a todo el mundo, a mujeres y a hombres. ¿Vale? Entonces, el objetivo es ese. Y hay muchas veces en que no utilizar el genérico, incluso, es engañoso informativamente. Os pongo un ejemplo. Cuando ha pasado varias veces en informaciones sobre desarticulación de redes de abuso o de prostitución de menores, ¿vale? Se desarticula una red, se coge se detiene a tantas personas, tantos hombres, tantas mujeres, ahí sí que se desglosa y tal, y se ha liberado o se ha detectado que estaban utilizando o abusando sexualmente o prostituyendo a 16 menores. Vamos a poner menores, adolescentes, tal, en genérico. Y resulta que de esas 16 personitas, a lo mejor 15 eran chicas y 1 era chico, que es igual de malo en los dos casos, ¿vale? Pero si tú en ningún momento lo especificas, queda como en la nebulosa. Y si son 15 chicas o 10 chicas y un chico, resulta que es la proporción, justo la proporción en la que las mujeres somos víctimas de explotación sexual. Es el 90-10 aproximadamente, ¿no? Entonces sí conviene decirlo. O sea, 16 menores, 15 chicas y un chico. ¿Por qué no? Levanten la mano un momento, dime. Te traslado la pregunta porque no lo oirás. Pero yo creo que ahí, en ese caso, la noticia es que 15 menores
como a nosotros también nos han enseñado que cuando ocurre un delito lo importante no es la etnia ni la procedencia de quien ha cometido el delito, es el hecho. Dice este estudiante que en ese caso la información para él es que 15 o 16 menores han sufrido abuso sexual, que les enseñan también que cuando alguien comete un delito no importa la etnia o la religión o la raza. Claro, o sea, lo importante es que han sufrido abusos, pero ¿quién ha sufrido esos abusos? También lo importante es saber a quién han prostituido, ¿vale? A las personas, o sea, hay que ver dónde está el problema y en qué consiste el problema y reflejar el problema, ¿vale? Entonces, por eso es importante decir que siendo grave, igualmente, que lo he dicho al principio, que los menores abusados sexualmente, sean chicos o chicas, o los menores prostituidos, en este caso, más que abusos sexuales, eran redes de prostitución de menores, ¿vale? Eran chicos o chicas, como la inmensa mayoría de la explotación sexual se ejerce sobre mujeres, eso es un fenómeno, y eso hay que conocerlo como fenómeno, ¿vale? Y en este caso, en el ejemplo que pone, él dice, habla de que no hay que hablar de quién comete el delito, de qué etnia, religión o raza es, para no estigmatizar. Pero no estamos hablando de quien es sometido a ese delito, no se pueda, porque si, por ejemplo, lo que dice Carolina, en vez de ser más chicas o chicos los que sufren esa explotación sexual, que es una realidad en el mundo, fuesen, imagínate, yo qué sé, migrantes de Siria quienes sufren acoso callejero y además violencia por parte de España, imagínate, de la ciudadanía española. En ese caso sí que hay que decir que esas personas, por ser migrantes de Siria, sufren esas consecuencias. Cuando no utilizamos en información si alguien ha cometido un delito, su etnia, su raza, como algo que causa que haya cometido ese delito, es porque se estigmatiza muchas veces a las personas independientemente de la nacionalidad que tengan, pero no porque haya que esconder, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. Por ejemplo, el caso, la pieza esta de antes de las denuncias, os comentaba también que estaba centrada en mujeres inmigrantes. ¿Por qué? Tenemos que decir que ellas, cuando ellas lo sufren, porque ellas son más vulnerables. O sea, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco porque sufren diferentes vulnerabilidades. Entonces, ellas, pues están en un entorno, para empezar, que les impide denunciar, que se opone a que denuncien, ¿no? Que las estigmatiza e incluso las expulsa si denuncian, con lo cual es mucho más difícil denunciar, ¿no? Entonces, claro que hay que ayudarlas y claro que hay que decir que ellas tienen este problema. O sea, si hablamos de delitos, se han cometido tantos delitos de odio en el país. Bueno, pues habrá que ver si esos delitos de odio, ¿contra quién se dirigen? ¿Vale? Porque sabiendo contra quién se dirigen, también sabremos cómo luchar contra esos delitos de odio. Porque pueden dirigirse contra la comunidad LGTBI, contra la comunidad gitana, contra las mujeres, contra una serie de colectivos, ¿no? Pero no podemos meterlo todo dentro del mismo saco así en general, porque contra cada colectivo, o sea, para actuar a favor de cada colectivo se puede actuar, hay determinadas actuaciones que hay que hacer específicamente para luchar contra esa realidad específica. Entonces, hay que conocer la realidad específica. Igual que, y no se trata solo de visibilizar a las mujeres, se trata también de visibilizar a los hombres, Lo mismo, o sea, se habla, por ejemplo, del deporte, ¿no? El deporte. Entonces, tenemos también que hacer reportajes de los chicos que se ven discriminados por practicar un deporte o no solo el deporte, o una profesión que se considera de chicas, ¿no? De los chicos de la gimnasia rítmica, ¿qué pasa? ¿No existen? Claro que existen. Pues hay que visibilizarlos y ver que es una cosa perfectamente normal, natural, vamos, promocionable, digamos,
que un chico haga gimnasia rítmica. Otro o que un chico sea enfermero o cuidador de críos. Otro alumno quiere intervenir. Te traslado la pregunta. Iván. Yo, perdóneme, pero ahora sí que es verdad que he visto un discurso más igualitario, pero yo al principio de su charla me parece que bastantes cosas que estaban diciendo eran muy desiguales. O sea, me parecía que no era justo lo que estaba diciendo. ¿Cómo qué? O sea, quiero decir, Porque, vamos a ver, yo creo que la sociedad está avanzando mucho. Mucho. O sea, no hay nada más que ver. Aquí somos más o menos igual chicos que chicas. Entonces, yo entiendo que la gente que es más mayor haya más desigualdad. Machistas va a haber y va a seguir habiendo. Y de la gente joven también lo sé. Yo creo que es algo cada vez menos. Y las familias han evolucionado. Ya no existe ya no existe solo un modelo de familia de hombre, mujer, niños. Hay hombre, mujer que no tienen niños, sí. Hay hombre, que tienen niños. Y yo lo siento mucho, pero cuando habla de violencia hacia las mujeres, a mí me sienta mal. Porque yo creo que es algo que está discriminando, porque no es solo un hombre que hace violencia a una mujer. O sea, estamos dejando de lado a que ahora, como te he dicho, hay familias diferentes y hay hombres que hacen violencia sobre hombres y mujeres. Vale, voy a trasladar. Espera, me parece que eso no lo ha dicho y no sé cómo que... Vale, pero que voy a trasladárselo porque como ella no lo oye y la gente que está desde YouTube tampoco te está escuchando, ¿vale? O sea, creo que te he entendido. Dice un alumno que entiende o que para él, al principio en tu intervención, sobre todo en lo referente a la violencia de género, se siente que no ha sido muy igualitaria, que tienes un discurso que no, porque solamente reconoce o solamente habla de la violencia que sufren las mujeres y él entiende que la sociedad ha evolucionado, que hay distintos tipos de familia, que hay hombres que ejercen violencia sobre otros hombres porque hay familias homoparentales, por ejemplo, etcétera. Entonces, que considera que la violencia contra las mujeres no es la única violencia que existe y creo que lo he trasladado bien, ¿no? Iván. Más o menos sí, no hemos de conocimiento, es que me ha pasado el caso, cercanos a mí, de una amiga mía que su novio hizo malos tratos, fue denunció al momento de llevar un calabozo, orden de alejamiento, juicio rápido. Un chico que es amigo mío, su novio le hacía malos tratos para denunciar. ¿Su novia? ¿Has dicho? Él habla de un caso que conoce de una amiga suya que ha sufrido maltrato por parte de su novio y realmente funcionó el protocolo. Sin embargo, un amigo suyo que tiene un novio también sufrió esos malos tratos y no recibió el mismo trato que recibió su amiga. Porque es como que no te lo pueden clasificar como violencia. Explica un poco la idea de esa diferenciación que creo que no conocen, a lo mejor, de qué es la violencia de género y por qué existe está tipificado en nuestro Código Penal esa violencia expresamente. La violencia de género es... Iván, te va a contestar. No es solo nuestro Código Penal. ¿Puedo? Sí, perdona. No es solo nuestro Código Penal, es la ONU, es el Consejo de Europa, el Convenio de Estambul está firmado desde hace unos cuantos años y hace 25 años que se estableció esto en la Conferencia de Pekín de Naciones Unidas, 25, el Convenio de Estambul del Consejo de Europa lo puso más concretamente. Se considera violencia machista la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esa es la violencia machista, ¿vale? En general, incluye la violencia dentro de la pareja, la violencia sexual, las violaciones, los abusos, la utilización del cuerpo de la mujer como arma de guerra, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos de menores, incluye toda una serie de elementos, no solo lo que aquí consideramos oficialmente violencia de género. Es una cosa muy amplia.
¿Y qué tienen en común? Los crímenes de honor, por ejemplo. Violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Los crímenes de honor, os pongo por ejemplo, hay países donde si la hija o tal tiene un novio o hace una cosa que su familia considera deshonrosa e inadecuada, se la cargan directamente, ¿vale? O la encierran. La ablación, la mutilación genital femenina, eso es obvio. Hay quien lo compara también con la circuncisión masculina, pero vamos, es que no tiene nada que ver ni siquiera en sus aspectos más ligeros, porque hay diferentes tipos de ablación, ni sus repercusiones médicas, ni nada. Las violaciones, obviamente también se viola a varones, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las agresiones sexuales se hacen contra mujeres. En nuestro país concretamente lo que se adoptó fue el término violencia de género y en la ley lo que se penalizó y tal fundamentalmente es la violencia dentro de la pareja heterosexual. Esta es una violencia estructural. ¿Por qué? Porque estructuralmente en el mundo, no solo en España, la mujer ha sido considerada ciudadana de segunda, menor de edad, sometida, digamos, al servicio de, ¿no? Entonces, esto estructuralmente ha hecho que se normalice una serie de costumbres, de normas, de incluso leyes y tal, que permiten, avalan, que normalizan esa violencia contra las mujeres. Al ser un fenómeno estructural, es conveniente abordarlo como tal y se tiene que enfocar de esa manera, enfocarlo ahí, sabiendo cuál es su origen. El convenio de Estambul, que España tiene firmado, lo que pretende es que lo que nosotros consideramos violencia de género se extienda a todo tipo de violencias machistas, ¿no? Bueno, todavía, por ejemplo, en el conteo de las víctimas, de las mujeres asesinadas, solo se cuenta si han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Es decir, si un señor asesina a su vecina de enfrente con la que está obsesionada y ella le ha rechazado y le ha dicho que no, eso no se cuenta, por ejemplo. O casos como muy mediáticos, Diana Kerr no está, para que os hagáis una idea, Laura Loimo no está, ¿no? Y ha sido casos, por ejemplo, que uno de los mejores amigos del marido de una amiga le asesinaron, era el nuevo novio de una chica, y le asesinó a la pareja de esa chica. No es caso de violencia de género, a eso te refieres. No, me refiero, claro, o sea, no se contabilizan como tal, son víctimas como tal. Igual que hay, se recomienda que también se tipifique como víctimas de violencia de género a los menores, a los hijos, las hijas que son asesinados por sus padres para vengarse de sus padres, o incluso a familiares o personas interpuestas que han sido asesinadas por interponerse en esa agresión, o agredidas por interponerse en esa agresión, o también como venganza, el mecanismo ¿no? De mato a mis hijos para fastidiarla a ella, ¿no? Para que ella sufra, o mato a su madre para que ella sufra, etcétera, ¿no? Toda esa serie de víctimas no están ni siquiera recogidas y están dentro de ese fenómeno. Entonces es muy habitual encontrar esta pregunta, ¿no? De ¿por qué es peor asesinar o maltratar a una mujer que dentro de una pareja, por ejemplo, homosexual, gay, ¿no? No es que sea ni peor ni mejor, es que es diferente. Como dice, todos los tipos de violencia son graves. Bueno, vamos a ver. ¿Usted encargaría a la misma unidad policial investigar un caso de narcotráfico, por ejemplo, que un caso, pues, no sé yo qué decirte, de robo con tirón de bolso? ¿O un caso de violencia de género?
la misma unidad policial, son las mismas violencias, porque el narcotráfico mata un montón. Los narcotraficantes. Y la inmensa mayoría de los hombres que mueren asesinados también mueren asesinados a manos de hombres. Y es que en ese problema estructural, uno de los fenómenos que hay no es solo que las mujeres hayan sido educadas, consideradas, socializadas como subsidiarias y secundarias y dependientes y que tienen que obedecer y que si no cumplen las reglas tienen que ser castigadas, sino que se ha educado a los hombres para ser agresivos, para pegarse si hace falta con otro, para poner los huevos encima de la mesa, Entonces, el caso de esa pareja homosexual, a lo mejor, es que el agresor está socializado de esa manera, ¿no? Pero es otro fenómeno diferente, es que no tiene nada que ver. El fenómeno de la violencia de género, de la violencia machista, está basado en el machismo. El fenómeno de la violencia que puede haber entre una pareja homosexual o de un hermano contra otro hermano, es que no tiene nada que ver. Tiene tanto que ver como el narcotráfico con el robo de bolsos o de carteras en el metro. O sea, y que lo que has comentado es que el origen de las violencias son distintas, las causas son diferentes y por eso se tratan de diferente manera. También el número de víctimas es diferente y podéis encontrar en el Consejo General del Poder Judicial todos los datos sobre violencia ejercida de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres, de parejas del mismo sexo, etcétera. Y hay una cosa clara y que yo creo que hay que tener en cuenta y es que se reconozca una violencia expresamente o se reconozca cualquier cuestión no significa que elimine que existan otro tipo de violencias, por ejemplo en este caso, Iván. O sea, que yo esté reconociendo que existe la violencia de género como un problema estructural de hace mucho, mucho tiempo y que tiene que ver con cómo nos socializamos y con la educación y el sometimiento de las mujeres durante siglos, no significa que yo esté negando que exista violencia entre parejas, por ejemplo, del mismo sexo, o entre los hijos hacia sus padres, o entre los familiares hacia los mayores, por ejemplo, pero ese es otro tipo de violencia, como por ejemplo la violencia doméstica de la que hemos hablado. Debatimos tú y ahora un momento cuando acabemos, porque si no, no acabamos, y como estamos en YouTube y no se te oye, me da cosa por Carolina y por el resto de participantes. Directora de igualdad y que me diga que eso, no me parece tan igualitario, es un parece discriminatorio. No es discriminatorio y luego, ahora te lo explico. Yo creo que te ha dado la respuesta que es diferenciación en cuanto a tipificación de violencia porque existe un mayor número de casos de mujeres víctimas, por cómo las causas de la violencia y el origen de esa violencia. No está negando que no existan otras violencias porque existen y se tratan, sino que hay esa violencia específica que durante muchos años ya llevan y todas las instituciones internacionales, etcétera, se pusieron después de mucho tiempo y con mucho retraso a tratar sobre ello porque existen mujeres víctimas a manos de sus parejas, exparejas, etcétera, y de otros hombres en una proporción a nivel mundial, no solamente en España, brutal. Y te invito a que constates los datos tanto de la ONU como, por ejemplo, del Poder Judicial, que están publicados sin ningún problema. Vamos a continuar. Dime, Carolina. Es que a mí me resulta muy curioso que haya hombres que se sientan aludidos por esto, como si fuera un discurso contra ellos. Me resulta muy curioso porque no creo que debiera ser así. O sea, la inmensa mayoría de los hombres no son maltratadores, de nadie. De nadie, ni se les pasa por la cabeza. Entonces, yo creo que dentro de este tema social de cómo voy a hacerlo yo mal, no eres tú. O sea, seguramente no seas tú, a lo mejor igual sí, oye, no lo sé, pero en proporción seguramente no eres tú. Pero, ¿por qué? No siendo tú, no eres capaz
de detectar lo que está pasando con otros que sí lo son. O sea, si yo hiciera un discurso de hay racismo en la sociedad, hay que ir contra las agresiones racistas, hay que detectarlas, hay que luchar contra ellas y hay que proteger a las víctimas del racismo, a estas alturas yo dudo mucho que la gente se sintiera aludida diciendo, no, pero ¿por qué me dices eso a mí? O sea, yo no soy racista. Yo creo que a estas alturas de la película la gente lo que pensaría es, efectivamente, hay que proteger contra el racismo, hay que perseguir las actitudes racistas, y vas a pensar, ¿yo alguna vez he tenido alguna actitud racista? Creo que estamos en ese momento de reflexión contra el racismo, ¿no? Pero creo que todavía no hemos llegado a ese momento de reflexión contra el machismo. Y que estamos en el momento aquel que hace unos años con el racismo, cuando preguntabas, oye, ¿tú qué piensas del racismo? No, yo no soy racista. Es que acusáis de racista a cualquiera. Y yo hasta tengo un amigo negro, ¿sabes? O sea, eso se oía así hace unos años. A lo mejor vosotros no, pero vamos, yo le he oído punta pala. Y yo creo que estamos en ese momento ahora, pero respecto al machismo, de darnos por aludidos cuando no deberíamos, cuando lo que deberíamos es reflexionar sobre el tema para trabajar juntos, juntas, para evitarlo. Vamos a ir acabando ya la última pregunta. Piden que te mojes y que digas si estás a favor o en contra de que este año de la pandemia se celebren manifestaciones del 8M. Mira, se están celebrando manifestaciones de todo tipo. Y bueno, yo siempre he dicho, y es que lo he dicho en Twitter, que las manifestaciones durante la pandemia yo me las ahorraría, sobre todo las negacionistas que van sin mascarilla, incluso se permiten escupir a los periodistas que cubren las manifestaciones. Pero la libertad de expresión es un derecho fundamental, con lo cual, defiende el derecho a manifestarse de los hosteleros, de los empresarios del ocio nocturno, de los de derechas, de los de izquierdas, y he puesto un tuit recientemente respecto a esto. Lo que me molesta enormemente es que 10 días antes, de forma preventiva, nos están diciendo a las mujeres, no se os ocurra manifestaros brujas, porque vais vosotras a expandir el coronavirus. Porque eso no se ha hecho con nadie. No se ha hecho con nadie. Todo el mundo se ha manifestado, se le ha recriminado cuando no han respetado las normas de seguridad y no se le ha dicho nada cuando no las han respetado. O cuando las han respetado, perdón, las normas de seguridad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué está este debate? ¿Por qué? O sea, es lo primero que yo me pregunto, y es la pregunta que os planteo a vosotros. Este debate, existe con los autónomos, cuando se manifiesta, con la gente, cuando va a cerrar una empresa que se manifiesta en la defensa de sus puestos de trabajo, o en las manifestaciones que está habiendo por el tema de Hasél. ¿Está habiendo este debate? O sea, y encima está habiendo este debate 10 días antes. ¿Os imagináis que 10 días antes de la sentencia de Hasél o de la detención de Hasél, todo el mundo hubiera salido a decir que no se les ocurra a salir a defender al rapero Hasél si le meten en la cárcel porque van a extender el coronavirus? Entonces, ¿por qué a las mujeres el 8 de marzo sí? Yo devuelvo la pelota, planteo esta pregunta. Yo voy a estar trabajando, yo no me voy a manifestar, yo os lo digo, pero esto es mi opción personal. Por supuesto, defiendo el derecho de todo el mundo a manifestarse en una sociedad democrática, siguiendo las normas de seguridad sanitarias que nos hemos marcado entre todos, entre todas. Pero yo os planteo esa pregunta, ¿por qué está esta polémica ahora? ¿Por qué? Y ya la última pregunta. Dicen, de toda tu trayectoria profesional, Carolina, ¿de qué te sientes más orgullosa? Pues me siento orgullosa quizás de no haber metido la pata tremendamente nunca, creo.
creo. ¿Sabes? O sea, intento, aunque parezca mentira, hablar solo cuando pienso que no voy a decir chorradas excesivas, ¿no? Y en mi trabajo, yo de lo que me siento orgullosa es de haber intentado hacerlo siempre de forma honesta y de la mejor forma posible. Bueno, pues te dejamos porque es que te hemos robado muchísimo tiempo al final. Me alegra muchísimo que hayan surgido temas de debate interesante, me alegra muchísimo. Y es una excelente jefa, dice por aquí. Pues yo creo que es de lo mejor. Es una excelente, una compañera, ella sí que es admirable. Es de lo mejor que te puedes decir, que te quieran en el trabajo y que te digan que eres una jefa excelente. Te decía que me gusta muchísimo que se surjan estos debates y que intentemos entre todos avanzar y que hablemos sobre lo que todavía no está claro, que todavía queda muchísimo por hacer en la sociedad. Así que mil gracias por todo tu trabajo en Televisión Española y mil gracias por haber compartido la mañana con nosotros, ¿vale? Mil gracias a vosotros. Chao. Hasta luego, Carolina.